Aquí estoy cerrando la vuelta en la cadena número 2 con un punto deslizado. La vuelta 14. Voy a hacer la vuelta número 15 con una cadena, la empiezo, y medio punto en el mismo espacio donde deslizamos el punto, y en el siguiente espacio medio punto, vamos a hacer toda la vuelta, en cada espacio medio punto, y vamos a tener los mismos puntos porque aquí no hay aumento, que van a ser 240 medios puntos y 200 puntos para el tamaño mediano. Es la vuelta número 15. Deslicé el punto para cerrar la vuelta número 15. Voy a empezar la vuelta número 16, hago una cadena y medio punto en el mismo punto. Ahí está el medio punto, y hago los siguientes 8 medios puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí se va a hacer un aumento, 2 medios puntos en el mismo espacio, y vamos a hacer los siguientes 9 medios puntos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo voy a hacer de nuevo, 8 y 9. Aquí enseguida de el siguiente punto, un aumento, 2 puntos en el mismo espacio, y así cada 9 puntos. En el siguiente punto de los 9 hacemos el aumento, 2 puntos juntos, para tener en la vuelta 16 264 puntos, medios puntos, y en el tamaño mediano van a ser 220 medios puntos. Vuelta 16. Aquí deslizo el punto para terminar la vuelta número 16. Ahí está, y vamos a empezar la número 17 con 3 cadenas. Paso el siguiente punto, y en el punto siguiente hago el punto alto, una cadena, paso un punto abajo, y en el siguiente un punto alto, una cadena, paso un punto. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta deslizar el punto en la segunda cadena. Es la vuelta 17. Vamos a tener 132 puntos altos y 132 espacios de una cadena. En el tamaño mediano van a ser 110 puntos altos con 110 espacios de una cadena. Es la vuelta 17. Deslicé el punto para terminar la vuelta 17. Voy a empezar la vuelta 18 con una cadena y medio punto en cada espacio. Aquí tengo el primero, el segundo en el espacio de la cadena, el tercero en el punto alto, y así vamos a hacer toda la vuelta con medio punto para tener los 264 medios puntos al final de la vuelta 18. 264 puntos, y en el tamaño mediano van a ser 220 puntos la vuelta 18.
Aquí deslicé el punto para terminar la vuelta número 18. Voy a empezar la número 19. Hago una cadena y empiezo con 10 medios puntos a partir del primer punto donde deslizamos la vuelta para cerrarla. Van a ser 10 medios puntos. Tengo el primero, 2, 3, uno en cada punto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos el aumento en el siguiente punto, 2 en uno solo, ahí está, y así vamos a seguir cada 10. Después de 10 puntos hacemos el aumento y vamos a tener 288 puntos al terminar la vuelta 19, y para la talla mediana van a ser 240 puntos en la vuelta 19. Deslicé el punto para cerrar la vuelta número 19. Vamos a empezar la número 20 con 3 cadenas. Paso el segundo punto y en el tercer punto hago el primer punto alto, una cadena, paso el punto abajo, el siguiente un punto alto, una cadena, paso un punto y el siguiente un punto alto. Así vamos a hacer toda la vuelta, la vuelta número 20, para tener al final 144 puntos altos y 144 espacios de una cadena, y en el tamaño mediano van a ser 120 puntos altos con 120 espacios de una cadena. La vuelta 20. Aquí les quiero mostrar que hasta la vuelta número 20 así hay una opción de cómo terminarlo ya. Ahí está el frente, ahí está el lado, así quedaría la parte de atrás. Ahí está la parte de atrás. La segunda opción de darle más largo al tejido son 2 pulgadas y media. Ahí está. Y que son 6 centímetros y medio. Aquí fue la primera opción de cerrar el tejido y esta es la segunda, para cualquiera de los dos tamaños. Ok, les acabo de mostrar el chaleco cómo se ve en la vuelta número 20. Ahí hay una opción en las instrucciones, está una opción de hasta ahí terminarlo solamente con una vuelta más, la 21. Es una cadena, la vamos a hacer la última vuelta. Si la va a querer así de ese corto, medio punto, 2 cadenas, medio punto en el punto alto, 2 cadenas y medio punto vamos a hacer en cada punto alto, 2 cadenas y medio punto en el punto alto. Ahí están figurando unas onditas muy pequeñas que se mira bonito también porque queda muy exquisita la terminación. Ahí está, esta sería la vuelta 21, la final, si le gusta así como lo vio, y desliza el último punto en el medio punto que hicimos aquí de inicio y corta el hilo y se acabó, ya se terminó.
Ahora si lo quiere un poquito que dé la vuelta del cuello más al hombro, quedaría un poco tapado el hombro, no mucho, un poco. Vamos a empezarlo, la vuelta 21, de otra forma. Sería, nos falta la 21, 22, 21 y 22 son medio punto. Esos dos medios, las dos vueltas de medio punto no avanza mucho. La 23 es punto alto, la 24 medio punto, la 25 punto alto y las últimas dos, 25, 26 y 27 medio punto, y la 28, que es la última, medio punto. Van a ser las onditas que hicimos estas. Vamos a empezarlo. Vamos a empezar con, igual hicimos aquí una cadena, medio punto, y así vamos a hacer medio punto en cada espacio, medio punto, medio punto. En esta vuelta no, en el número 21 no vamos a aumentar, solamente los puntos que tenemos los vamos a tejer con medio punto. La vamos a terminar la 21. Ok, aquí termino la vuelta número 21. Deslicé el punto en el primer medio punto. Voy a empezar la vuelta 22, una cadena, y voy a hacer 11 medios puntos en el mismo espacio donde levanté la cadena, y hacemos el primero. Van a ser 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí hacemos en el siguiente punto un aumento, dos puntos juntos. Ahí está. Así vamos a hacer cada 11 puntos. En el siguiente punto hacemos un aumento, dos puntos juntos. Así vamos a terminar la vuelta 22. Aquí terminó la vuelta 22. Hice en el último punto un aumento y deslizo el punto en el primer medio punto. Esa es la vuelta número 22. Aquí empiezo la vuelta número 23 con 4 cadenas. Paso el primer punto, que es este. En el siguiente hago un punto alto, una cadena, paso un punto abajo, un punto alto. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta cerrarla en la tercera cadena. Ahí está. Ok, termino la vuelta 23 con un punto deslizado en la tercera cadena, y vamos a hacer la número 24. Hago una cadena y voy a tejer 12 medios puntos. El primero lo hago en el mismo espacio, 12. Tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y el siguiente punto un aumento, 2 puntos en un solo espacio. Así vamos a hacer toda la vuelta 24, cada 12 puntos el siguiente punto un aumento. Nos faltan 4 vueltas para terminar. Ok, aquí estoy terminando la vuelta. Esta fue la 21, 22, 23, la número 24. Desde aquí está creciendo el segundo tamaño. Ahí está. El segundo tamaño de largo. A los dos, ya sea al mediano o al grande, se le puede dar lo corto o lo largo. No importa la medida del chaleco o del bolero, como le llame. Aquí voy a poner el punto deslizado para terminar la vuelta 24 y ya solamente faltan 3 vueltas y la última va a ser para hacer las onditas. 3 vueltas, una vuelta con punto alto y 2 de medio punto, nada más, es todo. Aquí vamos a hacer las 3 cadenas, y pasamos un punto y en el siguiente punto hacemos el punto alto. Ahí está. Así vamos a hacer toda la vuelta, la 25, con punto alto solamente, pasando un punto. Aquí deslice el punto en la segunda cadena. Ahí está. La vuelta 25. Vamos a hacer ya las últimas 2 vueltas medio punto. Hago una cadena, el medio punto en el mismo espacio y hacemos medio punto en el espacio de una cadena y medio punto en el punto alto. Ahí está. Las 2 vueltas que vamos a hacer sería la 26 y la 27 con medio punto sin hacer aumento. Así con los mismos puntos vamos a hacer el medio punto, las 2 vueltas. ...26 y 27 ya son las 2 últimas y hacemos la número 28 ya con la última vuelta para darle la vista de la orilla. Aquí deslizo el punto en la última vuelta de medio punto. Hicimos la 26 y la 27 de medio punto sin aumento. Hacemos la última vuelta, la número 28, para darle la orilla final. Hacemos una cadena y un medio punto en el mismo espacio, 4 cadenas, pasamos 2 puntos y en el tercero medio punto, 4 cadenas, pasamos 2 puntos y el tercero medio punto. Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, la última ya. Ok, aquí la última ondita, solamente tenemos un punto para pasar abajo porque son 2 en cada una y aquí queda bien. Ya deslicé el punto en el
primer medio punto. Ahí está, quedé por error, corté el hilo muy pequeño, pero voy a tratar de que quede bien segura la punta. Ahí ya queda, ahí ya está terminado. Ok, aquí tiene ya la parte terminada. Este es el cuello. Si ve, casi llega a la orilla del hombro, no es demasiado lo que aumenta. Ahí está. Esta es la parte del frente. Aquí puede llevar un botón o lo que le quiera poner, o simplemente así abierta. Aquí está. Este es el tamaño. Tenía 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llegaba solamente. Esa es la primera opción. Y esto fue lo que se le agregó. Ahí está. Le voy a dar vuelta. Va a hacer un poquito de ruido. Ahí está la parte de atrás. Qué bonita se ve el cuello atrás. Ahí está bien formado. Esta es la parte donde empezamos el tejido, en la espalda. Ahí está la parte de abajo. Es 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llega la primera opción. Y esto fue lo que se le agregó por la parte de atrás. Ahí está. Está preciosa.